¿cómo puede ser que no me diese cuenta antes? Pero miras para atrás y dices, puedo escribir un libro. Mi vida ha sido bastante dura respecto al dolor, porque empecé de muy jovencita. Desde los 12, 13 años empecé a caerme muchísimo, los tobillos, los codos, y los médicos siempre decían que eran cosas normales, siempre decían que cuando hiciera el cambio. Fui creciendo y los dolores seguían, y seguían, y seguían. Estuve como 10 años recorriendo médicos. El traumatólogo fue el que me dijo que tenía fibromialgia. La aceptación de decir tienes fibromialgia me costó muchísimo, pero bueno, aceptas y tiras para adelante. Pero los tratamientos para el dolor te van cambiando, medicinas vas tomando cada vez más, con el dineral que te cuestan. El dinero que nos dejó mi madre cuando murió, nos lo gastamos casi todo en tratamientos para mí. Es que lo tenía que probar todo porque el sueño no llegaba. No llegaba porque había demasiado dolor. Alguna vez dormía 1 hora y decía, ¡ah! ¡He dormido 1 hora! ¡Qué bien! E iba corriendo a mi hermana, lo lío, y he dormido 1 hora. Y me iba a trabajar con eso. Yo me hundí. Me encerraba en casa. Todo lo que comía se me iba colocando por todo el cuerpo porque no lo quemaba. 140 kilos en una persona de 1,50. Me han dado psicotrópicos. Me he enganchado totalmente a eso. Y como cada vez necesitas más, ¿qué pasa? Que llegas a tomar 40 y pico pastillas por la mañana. Ya no era solamente dolor, era depresión. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Llegó un maravilloso día. Conocí a Marta y al doctor Parés. Ese día lo tendré como uno de los mejores de mi vida, como el día que nació mi hijo. Bueno, mis hermanos 3 murieron de SIDA por culpa de las drogas y yo tenía en la cabeza metido que las drogas eran malísimas. Entonces, para mí, el que el cannabis fuese bueno, no me entraba en la cabeza. Yo no sabía ni liar un cigarro, ni... Yo, menos mal que soy profesora de manualidades y pude hacerlo bien. Y bueno, antes de encenderlo, tardé como media hora, 3/4 de hora con el cigarro en la mano. Decía, Dios mío, si mi madre me viese... Uf. Entonces, al principio me mareé un poquito, pero ya empecé a sonreír. Me fui echando para atrás y me quedé dormida. Mi hermana quiso dejarme sola para que no me pusiera nerviosa. Y cuando vino al sofá y me vio dormida, lloró. Fue increíble. Me daba besos. Lo hemos conseguido. Vamos a tirar para adelante. Verás cómo podrás hacer muchas cosas con tu hijo. Ya verás. Eso fue, me parece que un martes o así. El sábado me fui con mi hijo. Aquí en Collserola tenemos un merendero. Jugamos el primer partido de fútbol que jugué con mi hijo. Es que soy otra. Vaporizo cannabis, puedo fumarlo de vez en cuando. Y cuando caigo en la cama, yo creo que si alguien me grabara por la noche, tengo que tener una cara de felicidad, se me tiene que caer hasta la babilla. Si me veis hace unos años, daba pena. Y esto lo ha hecho el cannabis. Es que no hay otra. Me ha devuelto la vida. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que sí, que te apoya. Lo que es el entorno médico, por ejemplo, el de ahora, el que tengo ahora, lo entiende perfectamente. Cuando yo lo expliqué en el Vallebrón, por ejemplo, la última vez que fui a la clínica del dolor, dijo que eso no servía para nada. Pero uno de los médicos que estaban, de los que estudian, hacía así con la cabeza. Y me esperó fuera y me dio la mano y me dijo, hace muy bien,
yo lo estoy estudiando y es lo mejor que hay, sigue así, tienes que tener conocimiento, información. Yo siempre digo, la información te hará libre. Estamos más preparados y hemos salido a la luz. Antes como que nos daba más vergüenza decir, estamos consumiendo cannabis. Ahora no, no nos da miedo. Y la esperanza que tengo ahora es que por fin lo legalicen, porque es mi medicación, es lo que necesito para vivir ahora mismo. Y no hay gobierno que entienda esto, y lo tienen que entender. Que escuchen, que no se tapen los oídos. Esto va adelante y nos van a escuchar.